sabía aún que me iba a tocar compartir cuando ya estaba esto en mi corazón, pero simplemente fueron 2 versículos que el Señor puso en mi corazón. No voy a llegar a dar los 2 versículos porque pensé que iba a ser cortito y se me extendió bastante, pero les hago un resumen a grandes rasgos de lo que me llevó a esta palabra que quiero compartirles hoy. Si bien luego Dios, el Espíritu Santo me habló y fue transformando poco a poco, metiéndome en las profundidades de la Escritura, viendo lo hermoso que es el trabajo que Dios hace, tan completo, tan perfecto. Perdón, nuevamente quería decirles gracias. ¿Vieron? La verdad, hermoso todo el trabajo. Lo que quiero compartirles hoy, yo sé que muchos conocerán seguramente la historia de Pedro, cuando sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, y en ese momento él desvía su mirada por un instante del maestro y empieza a tener miedo. Y en esa circunstancia él se hunde en las aguas, y luego, tiempo después, pasado los años, creo que 3 años pasaron, 2 años aproximadamente de ese suceso, nuevamente Pedro se encontraba en otra barca pescando, y esta vez el maestro no estaba sobre las aguas, sino que estaba a la orilla, pero él nuevamente pudo escuchar la voz del maestro que lo llamaba y que le hablaba, y en esta ocasión él agarró y se tiró al agua sin dudarlo y salió nadando. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser este hombre, siendo pescador, en la primera ocasión, siendo hombre de mar, que toda su vida se dedicó a eso? En la primera ocasión, él se hundió y se desesperó y gritó, Señor, sálvame, sálvame. Y la segunda ocasión, ya cuando Cristo revelado y manifestado, él se arrojó sin dudarlo, corrió y nadó no sé cuántos metros hasta la orilla. ¿Cómo es cuando respondemos a la voz del amor o a la voz del miedo? Y por eso este mensaje le puse por título Cuando el miedo nos hunde, cuando el miedo nos hunde. Muy bien, y la verdad estaba bastante nervioso, no por el hecho de compartir ni que iba a decir, tratar de aprender el mensaje para no enredarme, sino que siento que realmente hay una necesidad de escuchar esto, que por lo menos a mí, mientras escribía y tomaba las notas, era como que por un lado me alegraba, gracias Dios, qué revelación, qué hermoso, cómo es tu amor, cómo nos tienes paciencia, cómo nos haces caminar sobre lo imposible, pero a la vez pasando diferentes circunstancias mientras estaba con esta palabra, la misma palabra me confrontaba y me decía, esto de que vas a hablar, vas a ser testigo y testimonio de esto, porque es lindo hablarlo y decirlo, pero la palabra a uno lo confronta primeramente. Amén. Así que bueno, antes de continuar, vamos a orar. Padre amado, Dios del cielo, Señor nuestro, mi amado, mi Abba, mi Padre eterno, Señor, aquí estamos, Señor, juntos, reunidos, Señor, en un mismo espíritu. Señor, sea tu voz a través de mi boca, papá, y lo que tú has hablado, Señor, a mi corazón, Señor, hables también a estos tus hijos, papá, y que tu Espíritu Santo sea el que entre, Señor, y abra el entendimiento, papá, pero sobre todo, Señor, traigas paz a esos corazones, Señor, en los que el miedo, Señor, está enseñorándose y está haciendo que la fe se muera, papá. Espíritu de Dios, vuelve a traer paz en medio de la tormenta. Declaramos Shalom, Señor, sobre este lugar, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede dar, que solamente viene tú, que viene de ti, Señor, que en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, de olas gigantes, Señor, hundiéndonos, pero tu paz, Señor, nos alcanza y nos hace sentir seguros. Esa sea tu paz aquí y ahora y en nosotros, Señor. Gracias, papá, te damos. Amén. Amén.
Muy bien, para los que desean acompañarme en la palabra, la historia que quiero compartir se encuentra en Mateo 14, del 1 al 12. El título, Mateo 14, sí, está bien, del 22 al 33. Y el título que tiene en mi Biblia dice: Jesús anda sobre el mar. Pero yo quiero cambiarlo y decir: Pedro anda sobre el mar. Yo ando sobre el mar. Ustedes pueden y deben andar sobre el mar, ¿sí? El fragmento que quiero leer es el versículo 29 y 30, que en esto se va a centrar todo el mensaje. Y dice: y él le dijo, siendo Jesús, dice: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Muy bien. Antes de continuar, quiero que es importante entrar en contexto de lo que sucedió allí, ¿sí? Versículos atrás, en el mismo capítulo, del 13 al 21, vamos a observar qué era lo que sucedió antes de esta situación, ¿sí? Resulta que Jesús se encontraba predicando y una multitud, como siempre, se juntó, se agolpó. Más de 5.000 personas, dice las Escrituras, que se reunieron allí para escuchar la palabra de Dios. Solamente contando los hombres eran 5.000, o sea que faltaban todos los niños, todas las mujeres, las familias en sí. Así que podemos hablar que fácilmente pudo haber entre 7.000 y 10.000 personas aquel día. Y todos conocemos la historia de lo que sucedió allí. Apareció un jovencito diciendo: Señor, esto es lo que tengo, una canasta de pan y peces, ¿sí? No me quiero detener mucho aquí, la conocemos a la historia. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Tomó esas bandejas, las alzó al cielo, bendijo los alimentos. ¿Y qué hicieron? Los tomó a sus discípulos y cada uno de ellos comenzó a repartir el alimento, ¿sí? Esas canastas que estaban esos panes y esos peces comenzaron poco a poco a repartir. ¿Qué pasó? Belén tomó, sacó su porción, el Señor continuó, Sandrita tomó su porción, Leti tomó su porción, y así. Y todos fueron sacando y tomando su porción y fueron saciados. Y eran simplemente 2 canastas, pero alimentaron a más de 10.000 personas. Esto es la imagen maravillosa. Imagínense ustedes siendo discípulos de Jesús, viendo esto en primera persona. O vas por la canasta, alguien saca, pero cuando ves nuevamente ahí dentro, sigue estando la misma cantidad. Y siguen sacando, y siguen sacando. Esa tarea habrá tomado su buen tiempo, su hora, sus 2 horas en alimentar a toda la multitud. Y seguramente haya habido más gente ayudando. Y lo maravilloso de todo esto es que al finalizar de repartir los alimentos, que todos se saciaron, dice que sobraban 12 canastas, 12 discípulos. Eso significa que aquel que se dispone a servir al Señor, primeramente tiene que dejar de lado sus propias necesidades, ¿sí? Porque seguramente los apóstoles, los discípulos en ese momento, tenían hambre, al igual que el resto de la multitud. No habían comido nada, habían estado siguiendo a Jesús de un lado para el otro. El hambre estaba, pero ellos primeramente vieron esa multiplicación milagrosa, pero se dispusieron a servir. Sirvieron con amor y con fe. 2 cosas importantes. El servicio tiene que ser con eso, justamente. Tiene que haber amor, porque si lo hago sin amor, simplemente es arrogancia, simplemente es el ego de uno que lo impulsa, y todo eso, dice la palabra, que es como címbalo que resuena, no hace nada, es simplemente hacer ruido. Al Señor eso no lo mueve, no mueve la mano de Dios. Y lo segundo es hacer ese servicio con fe, sabiendo que lo que estamos haciendo, aunque parezca poco o mucho, en las manos del Señor, eso se multiplica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, luego de hacer este servicio, de hacerlo en amor y en fe, el Señor es bueno con nosotros. Y de lo mismo que alimentó a otros, los alimentó a ellos. Y no solamente que los alimentó, sino que los dio en abundancia, porque dice que sobró una canasta para cada uno. Eso me habla de abundancia, eso me habla de que tuvieron que saciarse. Porque pensemos ahora la contraparte. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no multiplicaba esos panes y esos peces? Primeramente, toda la multitud se iba a estar hambrienta y
Y aún los mismos discípulos, ni siquiera para ellos alcanzaba. Si se hubieran quedado con eso que estaban viendo, con esa situación, ni para ellos alcanzaba esos 5 panes y 2 peces, o le cambié el número por ahí. La cuestión es esta, que si no nos disponemos a servir y nos centramos nuestro enfoque, quiero que esa palabra resuene en ustedes, si nuestro enfoque está en las circunstancias, en ver eso poco que hoy tenemos, nos quedamos en ese miedo atrapados y no dejamos que la obra milagrosa del Señor actúe en nosotros. Muy bien, dicho esto fue lo que aconteció, esto fue lo que sucedió. Vieron este milagro sobrenatural, vieron multiplicarse todo esto. ¿Y qué pasó luego? Dice el verso 22, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Muy bien. Jesús se quedó allí en tierra, despidió a la multitud y lo primero que hizo el Señor fue inmediatamente, de forma presurosa, corrió al monte, subió al monte, al lugar santo, a orar a su Padre, a buscarlo en intimidad. Y esto quiero poner en contraparte a Pedro y la actitud que va a tener más adelante, ¿sí? Recordemos esto que Jesús hizo, ¿sí? Jesús, como le decía recién, la palabra clave en este mensaje también va a ser el enfoque, no perder el enfoque, ¿sí? Jesús lo que hizo, una vez que se despidió la multitud, sus discípulos se adentraron en la barca, se metieron mar adentro. Jesús no perdió su enfoque, no le importó la multitud, aunque él entendía que su saciedad, que lo que a él, lo que era su plataforma, no era la cantidad de gente que lo seguía, no eran los milagros poderosos que sucedían, no era la gente con la que se rodeaba, esos amigos, esos íntimos, sino que él entendía y reconocía que su dependencia y su poder venía del Padre, de Dios mismo. Y entonces, cuando uno entiende eso, va a la fuente continuamente, porque si yo me desenfoco de la fuente, la corriente, el vínculo se corta, y cuando eso se corta, uno se seca. Es como una planta cuando, si ese árbol verde que dice que crece junto a las aguas del río, continuamente sus hojas van a estar verdes y nunca se va a secar y siempre va a haber fruto en él. Si ese árbol lo trasplantamos a otro lugar, tierra adentro, con tierra seca, seguramente ese árbol que estaba acostumbrado a ser saciado continuamente por las aguas del Espíritu, se va a secar. Porque así es con nosotros. La dependencia de Dios es continua, no es simplemente un domingo, no es un jueves, no es un martes, no es un día de altar, no es un momento simplemente en la adoración, es continuamente entender que mi vida se sustenta por gloria y gracia de Dios. ¿Amén? Muy bien, dice que una vez que despidió a la multitud, que cada uno regresó a su hogar, dejó a sus amigos que se marchen, los íntimos se adelantaron. Y encontré esta palabra hace unos días atrás, investigando otro tema, y es una palabra que hoy en el castellano está en desuso, pero su significado se transformó a causa de las circunstancias que llevaron al nombre al hoy, ¿sí? Esa palabra es solitud. Esa palabra hoy no se utiliza, la que utilizamos nosotros hoy es soledad. Pero estas palabras son diferentes. La soledad es algo que nos atrapa, que nos envuelve, que nos hace tener miedo, que nos entristece y nos lleva a un estado depresivo. En cambio, la solitud era una palabra que se usaba en la antigüedad hasta más o menos el año 1700, 1800. Esa palabra que evocaba, decía que uno voluntariamente se ponía en un lugar de soledad, se apartaba del resto para buscar y tener intimidad, encontrarse con uno mismo, pero buscar al Padre. O sea, ¿y qué pasó luego de eso? Se inventó la palabra soledad, ¿sí? No es que siempre existió, eso me vine a enterar yo investigando. ¿Y qué pasó cuando se inventó esa palabra? Vino la revolución industrial, comenzaron a crecer las ciudades, me estoy yendo un poquito de tema, pero bueno. El meollo de todo eso es que justo en ese tiempo el pensamiento que surgió en el nuevo mundo fue: ya no dependemos más de Dios, dependemos de nosotros.
Y el enfoque del mundo pasó de enfocarse en Dios, Dios es mi proveedor, Dios es mi sustento, Dios es mi salvación, y comenzó a ser yo soy mi proveedor, yo soy el que yo soy el que me basto, yo soy el que trabaja, y que si yo no trabajo no hay alimento en casa. El enfoque cambió. El hombre dejó de poner a Dios en el centro para ponerse a Él mismo. Y cuando sacamos a Dios de nosotros mismos, del centro de nuestra vida, comenzamos a sentirnos solos. Y eso me compujo, me entristeció. Yo dije, y a medida que más avanza la tecnología, más solos nos sentimos, porque más nos centramos en nosotros mismos, en satisfacer nuestras propias necesidades, nuestras concupiscencias, el deseo de la carne, y más nos alejamos en Dios y más en soledad nos sentimos a pesar de estar rodeados de gente. Y entonces esta palabra fue la que encontré. Jesús se metió en solitud, se metió en intimidad con el Padre. Dice la definición que solitud significa carencia de compañía, un lugar desierto. Él voluntariamente se metió a ese lugar para buscar la compañía del Padre. Eso nos lleva a estar en una actitud de subir más alto. Eso quiere decir que no nos quedamos simplemente con los panes y los peces, sino que subimos a buscar algo mayor, esa fuente, ese alimento que realmente puede saciar nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Dice, allí en el monte Jesús encontró la paz, donde todas las voces y los murmullos se apagan, donde encontramos el descanso, la fortaleza, luego de una jornada ajetreada. Muchas veces nos centramos en hacer esto, en aquello, recibir felicitaciones, recibir los aplausos, recibir que gente diga que te felicitan, el hacer esto, el hacer aquello. Muchas veces nos distrae y es puro ruido alrededor nuestro, y nos cansamos, nos estresamos. Y es ahí cuando el Padre dice, tranquilo, vení conmigo, entra en tu habitación, vamos a conversar y descansar en mí, aprender a descansar en Dios. Eso es lo que quiere el Señor, no es simplemente, no es un ser caprichoso que solamente nos quiere para Él. Él nos ama y Él quiere el bien para nosotros. Muy bien, siguiendo avanzando en la historia, encontramos que Jesús se apartó a orar, sus discípulos entraron en la barca, se metieron mar adentro y el resto de la multitud desapareció. ¿Sí? Acuérdense de esto también, que cuando Dios los ponga en lugares de honra, yo creo que va a ser así. Amén. Cuando Dios los ponga por delante, porque recuerden que el Señor nos llamó a ser cabeza y no cola, dice su palabra, ¿sí? No perdamos el enfoque de quién es nuestro sustento, de dónde hemos salido y a dónde estamos, es por gracia suya, ¿sí? Y quiero recalcar esto, dice que en el verso 25 dice, mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Muy bien, recuerden, hacía unas horas atrás, a la tarde, los discípulos estuvieron sirviendo el alimento a todos, estuvieron acompañando a Jesús. Cayó la noche, Jesús se va a orar y el resto sube en la barca. Pongámosle que fue entre las 9 y 10 de la noche si quieren. ¿Y qué pasó? Dice el verso 25 que a la hora de la cuarta vigilia recién Jesús se apareció a ellos. Eso quiere, la hora de la cuarta vigilia dice que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Eso quiere decir que los discípulos estuvieron varias horas atrapados en el mar. Imagínense, la mayoría de ellos eran pescadores, gente conocida, pero estaban agotados, estaban cansados. Resulta que los agarró una tormenta, el viento les era contrario, las olas eran gigantes. Ellos estuvieron remando, empujando para adelante y no podían avanzar. O sea, algo que tendría que haber sido un viaje de 1 o 2 horas, lo estuvo toda la noche y quedaron atrapados en medio de la nada, aterrados, el miedo, el pánico, el viento que sopla, ese viento de tormenta fuerte que encima en el mar, no imagino cómo debe ser, porque con olas gigantes que azota tu barca, que sentís que te vas a caer, que encima, que por más que sepas nadar, son tan fuertes el oleaje que te puede llegar a ahogar. Entonces entró el miedo en ellos. Pero ¿qué pasó? Y esto es lo que ponía el Señor en mi espíritu. ¿Por qué el Señor esperó hasta las 3 de la mañana para aparecerse a ellos? Si bien Él estuvo orando, tuvo que haber un tramo que tuvo que caminar el Señor sobre las aguas, habrá bajado, puso la puntita de sus pies en la orilla y empezó a caminar. Seguramente le habrá tomado su buen tiempo al Señor aparecerse a sus discípulos. Entonces, como les decía,
Esto es a las 3 de la mañana. Estaban mojados, estaban cansados, el viento era fuerte, las olas eran gigantes, golpeaban, ya no daban más. Y a todo esto, ¿qué es lo que sucede? Imagínense, de repente vos estás aterrado, pánico, sentís que vas a morir, sentís que ya no podés más, que esa situación te va a ahogar, el trabajo que no llega, el alimento que te falta, la heladera vacía, tus hijos que se te rebelan, tantas circunstancias que le podemos poner título y sentís que, Señor, ya no puedo más, me voy a ahogar, me voy a morir, me entrego, ya no quiero vivir más, ya no puedo más. Y es en ese momento cuando Jesús aparece a las 3 de la mañana, cuando ya tus fuerzas no pueden más, cuando quedaste atrapado, y es ahí cuando el Señor empieza a orar. Porque mientras nosotros podemos remar, ahí Dios en nada se glorifica, porque es simplemente tu fuerza la que te llevó hasta ahí. Pero cuando ya no das más, cuando ya diste todo y empezás a dar ese grito de auxilio, de decir, Señor, sálvame, como Pedro, sálvame, Señor, ya no puedo más, el miedo te está inundando, no sabes qué más hacer. Es ahí cuando el Señor aparece en medio de la soledad, en medio de la oscuridad, una figura aparece y viene a tu rescate y dice, el maestro comprendió esta situación, Jesús comprendió el miedo que sus discípulos entendían, él no era ajeno. Dice que los discípulos, cuando vieron a esa figura que se acercaba, tuvieron miedo, tuvieron terror. Imagínense, en las 3 de la mañana, están en medio del mar y aparece una figura como de hombre acercándose a vos. Lo primero que pensaron ellos, y que yo también pensaría, un monstruo, un fantasma que se acerca. Entonces uno de ellos fue atrevido y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Si eres tú, háblanos. Y dice, el maestro comprendió la situación y dio voces para traer calma a sus discípulos, a sus corazones. Eso lo vemos en el verso 27, dice, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Así es el Señor se apresura, dice que Él se apresura y viene a traernos paz a través de su palabra. Cuando oímos la voz del Maestro, y esto lo podemos ver en Juan 10, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando conocemos la voz del Maestro, esa voz trae paz a nosotros, ¿sí? Entonces podemos estar en la peor tormenta, podemos estar en la peor circunstancia, pero la voz del Maestro llega en el momento más oscuro, en el momento más oscuro de la noche, justamente es a las 3 de la mañana, es cuando el Señor viene y esa voz te trae paz. Y esto lo voy a leer tal cual, ¿sí? Como lo escribí, dice, el primer paso antes de aventurarnos en la fe es el poder escuchar la voz del amado, el reconocer su llamado, porque hay muchas voces, pero es necesario aprender a escuchar y reconocer la voz, porque dice que las ovejas, si vos llamás a una oveja, te va a escuchar, pero te va a quedar mirando con cara de circunstancia, va a seguir haciendo y no te va a obedecer. En cambio, cuando escucha la voz del pastor, la reconoce y lo sigue. Eso nos pasó en el campamento, todos se hacían los chistosos, le hablábamos a las ovejas y nos miraban como, ¿qué hacen estos salamines? Nunca vieron una oveja. No, ahora que me acuerdo, hay un par que no vieron una oveja y pensaban que eran vacas. Te queremos. Perdón. Cuando la palabra de Dios viene directamente, de Dios, a través del Espíritu Santo, la paz sella de seguridad, es un sello de seguridad que marca nuestro corazón. Escuchar su voz trae consuelo al alma, sin importar lo agitadas que estén las aguas de la vida o lo impetuoso que golpean los problemas. La voz del Maestro nos da paz, ese shalom, esa paz sobrenatural. Para aquellos, y esto es importante, dice, la voz del Maestro nos da paz para aquellos que la reconocen. Para los que no, solo le provoca aún más pavor. Y esto tengo el sustento en la palabra, porque a mí me gusta que cada vez que digo algo haya fundamento, porque la palabra sin fundamento es simplemente el hombre el que habla. Y si bien tengo todo versículo a versículo, la palabra que da sustento y fundamento a esto que acabo de decir se encuentra en Juan 10, verso 24. Y dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ellos oían la voz, y prosigue, ¿sí?
Y esto, aquellos que somos hijos de Dios y reconocemos su voz trae paz. Pero cuando el Señor viene y te habla y vos estás lejos, esa palabra que por más buen consejo, por más paz que el Señor quiera traerte, que Él te diga yo soy, te causa perturbación. Si cuando escuchas la voz del Señor lo primero que hace tu corazón es encenderse en ira, es encenderse en rebelión, querés subir, querés alejarte de Él, te incomoda, es que no estás en sintonía, no estás escuchando la misma frecuencia del corazón de Dios y tu corazón se encuentra desfasado y entonces el mensaje comienza a ser turbio, empieza a tener ruido ese mensaje y no escuchás verdaderamente la voz de Dios y empezás a escuchar tu propia voz, la voz del miedo que te habla y se mezcla con lo del Señor y ahí es cuando cometemos errores y nos equivocamos. Muy bien, entonces llegamos hasta este punto. Los discípulos en medio de la tormenta, cansados, ya no daban más, reconocen que necesitan de Jesús, Jesús les habla, trae paz a ellos y entonces es acá cuando los Pedros marcan la diferencia, ¿sí? Yo me identifico mucho con Pedro porque Pedro, vos lo lees a través de la Escritura y siempre era o pegaba allá, arriba, alto, era el 10, era el que hacía ganar el campeonato, el que nos hacía ganar el mundial, o era el chavo del 8 que metía la pata enseguida y parecía que siempre lo hacía lo mismo. Era el campeón y a los 2 segundos ya estaban metiendo la pata. Yo muchas veces me siento así, o sea, me identifico con Pedro porque parece como que wow, Señor, qué maravilloso esto, y a los 2 segundos ya estoy haciendo macana. Mi abuelo tenía un dicho para eso, que no lo voy a decir, pero seguramente lo conozcan, que tiene que ver algo con los patos. No sé si lo conocen, el dicho ese. Cada paso. No. Ya quedó atrás. Bueno, y dice que Pedro, miren lo importante que Pedro, a ver si lo encuentro, dice entonces en el verso 28, hablando del capítulo 14 de Mateo, dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Acá nos habla de que Pedro reconoció realmente la voz de Jesús, reconoció la voz del Maestro, pero aún había un poco de duda en su corazón, por eso pidió esto. Pero piensen esto, si estás en la misma circunstancia, vos le vas a decir a esa figura que está ahí en medio de la oscuridad, ¿haceme caminar en las aguas como vos? ¿O cuál sería la pregunta? ¿Qué sería lo que vos le dirías? O seguramente te quedarías mudo, empezando a orar, Señor, hablando en lengua, a ver si el Señor responde y manda sus ángeles porque el miedo te consume. ¿O sos un Pedro que se atreve a decir, Señor, si sos vos, haceme caminar igual que vos? Porque escrito está, dice, cosas que estas mayores harán, y que las cosas que hemos visto de Él, y aún dice su palabra, como la pastora continuamente nos recuerda, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que el Señor ha preparado. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Hay identidad, porque el que pide se le abrirá, ¿sí? Y a mí me intrigaba, ¿por qué Pedro pidió esto? Porque él conocía, acababa de ver un milagro sobrenatural, él entendía, sabía el poder en la palabra del Maestro, él sabía que si Jesús le daba la autoridad, si Jesús le daba la habilitación para caminar sobre las aguas, él iba a caminar. Así que eso tiene que ser, tenemos que ser ese Pedro, que entender que si Jesús nos llama, Él va a hacer la obra, Él va a hacer que caminemos sobre lo imposible, que caminemos sobre lo ilógico, Él nos va a hacer caminar sobre las aguas, aunque todo el mar esté embravecido, que los vientos sean fuertes, simplemente Él dirá la palabra y así será hecho, dijo este soldado, porque entendía que había autoridad en la palabra de Dios. Y así es, cuando entendemos que quién es el que nos llama, sabemos que Él nos va a hacer caminar en lo sobrenatural, ¿sí? Dice, y esto que anoté, quise hacerlo en medio del poeta, pero realmente cuando el Señor habla, me encanta porque habla a mi corazón y siento como que Él está a mi alrededor, me enseña, me habla,
me abraza y me muestra las escrituras, entonces es como que de mi interior quieren hacer una canción, quieren hacer un verso, quieren expresar de alguna manera ese agradecimiento, aunque no canto bonito y aunque me trabo más de lo que digo. Cuando escuchamos la voz del Maestro, nace en nosotros algo dulce, corresponder a ese amor, y te lleva a meterte más y más. De hecho, la palabra tenía que ser cortita, y cuando me di cuenta eran las 5:30 de la mañana, y yo dije, no sé cómo voy a hacer para despertarme hoy, pero me levanté, gracias a Dios. También mi esposa me levantó un par de veces para que pudiera estar, porque la verdad estaba más dormido que despierto. Y entonces en ese instante, cuando reconocemos la voz de Dios, cuando a pesar del miedo y de nuestro entorno desfavorable, nos aventuramos a dar ese paso de fe, a salir de la seguridad y la comodidad de la barca para enfrentarnos a la impetuosidad del mar, arrojarnos hacia lo incierto, solamente con la esperanza en nuestro corazón de encontrarnos con el Maestro, sabiendo que si fallamos, nos espera la inmensidad del abismo bajo nuestros pies. Pero esa voz sigue llamando y nuestro ser no puede resistir su llamado. Así sea en nosotros, que cuando escuchemos la voz del Maestro, corramos a sus pies, corramos a escuchar su voz, no importa lo que esté pasando. Muchas veces me pasó que sentía que el Espíritu Santo me hablaba y estaba haciendo otras cosas, atendiendo en el negocio, estudiando lo que sea, y era el Espíritu Santo que me decía, quiero estar con vos en este momento. Y me inquietaba y me conmovía, y tenía que subir a mi pieza, que era subir por una escalera, y no llegaba a terminar de subir la escalera que comenzaba a llorar, corría, cerraba la puerta de mi habitación, y a veces parecía loco porque estaba en medio de una conversación con alguien, abandonaba e iba a mi habitación para estar en intimidad con él. Yo decía, si no hubiera respondido a ese llamado, me hubiera perdido de esto. Y es ahí cuando el Señor te habla, cuando nos movemos en obediencia, ¿sí? Y justamente esto me da pie a lo siguiente que quiero remarcar. Antes de seguir avanzando, dice, vamos a detenernos a entender lo que acá Jesús dice. En primer lugar, sus discípulos fueron obedientes, ¿sí? Ellos agarraron, tomaron las canastas, repartieron, hicieron lo que el Señor les dijo, y luego cuando les dijo y les dio orden, vayan al mar y métanse en la barca, ellos obedecieron, ¿sí? Vemos también ¿qué pasó luego que ellos obedecieron? Cuando hay obediencia, nosotros comenzamos a movernos en fe. ¿Y qué va a pasar? Las tempestades, el mar se va a agitar, las dificultades comienzan a suceder. Entonces tenemos obediencia, cuando hay obediencia nos movemos, y cuando nos movemos comienzan a haber dificultades. Esto es normal, ¿por qué? Porque cuando el mundo espiritual percibe lo que estamos haciendo, va a querer ir en contra nuestro para detener nuestro avance, va a querer manifestarse. Así que cuando algo te suceda, decir, Señor, gloria y honra a ti, Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, no entiendo lo que está sucediendo, necesito de ti, sal a mi encuentro, pero mantente firme, no salgas de esa barca, prosigue el camino que el Señor ya te mandó. Así que preocupate, como ya nos dijo el pastor y han dicho también con anterioridad, preocupate cuando estés haciendo algo y el mundo espiritual no se manifieste. Si no hay una manifestación, si algo no se te pone en contra, significa que estás jugando para el equipo contrario en lugar de para el Señor. Dice, lo tercero que quiero remarcar es que, muy bien, nos movimos en obediencia, se levantaron las dificultades, pero inmediatamente que se levantaron las dificultades, vino una respuesta. O sea que el Señor te va a meter en ese proceso, va a dejar que remes en contra de la corriente hasta que digas, Señor, dependo de ti, necesito que tú me ayudes, y esa respuesta va a ser inmediata, ¿sí? Amén. Y el Señor dice que Él llega justo a tiempo, Él viene con la respuesta justa y necesaria para nuestra alma, Él viene a traer paz. Dice, horas y horas lucharon contra la corriente, sin fruto alguno. No fue hasta que se rindieron delante de Jesús que Él apareció y vino con su consuelo, dice. Con esto quiero decirte que no te desesperes, no te angusties por el proceso que estás pasando, sino que espera en Él. Si Él realmente te envió a hacer lo que estás haciendo, Él también va a enviar su respuesta. Esto nos habla de que la obediencia nos alinea con la voluntad de Dios.
Y cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, hay respaldo de Él a su palabra, ¿sí? Porque dice, escrito está, esto es en Salmos 37, 21, dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y también está escrito en el Salmo 37, 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No es en tus fuerzas, no es lo que vos sepas, es el Señor moviéndose en lo imposible y trayendo paz a tu vida. Y lo cuarto que quiero remarcar es que podemos notar es que cuando estamos alineados a su voluntad, oímos su voz. La fe que hay en nosotros se activa, pero no es hasta que hay una habilitación divina, ¿sí?, que comenzamos a andar sobre las aguas. Y esto lo vamos a ver acá. Dice, entonces, verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Y él dijo, hablando de Jesús, el verso 29, ven. ¿Qué quiero decir con esto? Que no te muevas. Está bien, pudiste haber recibido profecías, palabras de ciencia, pudo venir uno u otro de distintas partes del mundo a hablarte y confirmarte la palabra que el Señor te dio. Pero no te muevas, no te apresures a hacer las cosas que el Señor te dijo sin antes consultarlo a Él. Busca primeramente su consejo, entrar en intimidad, prepárate, porque podemos ver que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, de ser todopoderoso, de ser Dios mismo, Él se sujetó a la voluntad de su Padre y esperó durante 30 años para cumplir la voluntad por la cual fue enviado a la tierra. A pesar de que de Jesús, desde el principio del universo, ya había palabra que decía lo que Él, quién iba a ser, cómo iba a ser y lo que iba a hacer. Y a pesar de todo eso, Él no se movió en su propia voluntad. ¿Cuánto menos nosotros? ¿Cómo vamos a movernos fuera de la voluntad de Dios? No querramos apresurar el proceso, no queramos adelantarnos a lo que Dios tiene. Si Dios te habló, mantenete firme hasta que escuches esa habilitación de Dios. Cuando Él oiga su voz que te dice, ven. Un ejemplo, los pastores han recibido la palabra del apostolado, que han de ir a las naciones y todo. Pero aún están aquí. Eso significa que se están preparando para algo mayor. ¿Por qué les digo esto? Porque no significa que tenemos que quedarnos de brazos cruzados esperando que el Señor diga, ahora es tu turno, te tocó tu numerito, a ver, sí, pasa adelante. No, mientras tanto vos tenés que seguir prosiguiendo en ese camino, tenés que seguir avanzando, tenés que seguir adelante. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Seguí confiando y declarando esa palabra, orando, manteniendo y cultivando esa palabra que el Señor te entregó hasta que llegue el momento de ver su palabra cumplida. Amén. Dice, no debemos ser presurosos, no debemos adelantarnos a lo que Dios tiene para con nosotros. Esperemos en su voluntad, seamos sabios, prudentes, consultemos delante de su presencia. Padre, papá, este es un momento adecuado, es ahora que puedo hacer esto. Que la ansiedad no te gane, no te señoree, haciéndote dar un paso en falso. Hay un dicho o una enseñanza que aprendí, que no sé si alguna vez alguien lo escuchó, dice que cuando el enemigo no te puede detener, lo que hace es apresurarte, trata de adelantarte, trata de empujarte para que te adelantes a lo que el Señor hace. Y entonces es ahí cuando, ¿qué pasa? Comenzás a correr, el Señor va caminando acá y vos vas corriendo acá, le llevas adelante. Y entonces cuando vos te adelantás a lo que el Señor hace, el Señor queda atrás y empezás a ser vos el que camina, el que traza el camino. Y si el Señor, que es tu luz, y Él ilumina tu camino y marca tus pasos, no va delante tuyo, esa luz ya no ilumina tu camino y perdés el rumbo. Poco a poco te vas alejando. Al principio es como con una linterna. El Señor va alumbrando ahí tu camino, no le vas a fallar. Pero poco a poco que te vas alejando, esa luz comienza a disiparse. Primero podés ver algo, pero cada vez te vas adentrando más y más en la penumbra, en la tiniebla, y de repente te encontrás solo y decís, ¿en qué momento perdí mi rumbo? Por eso es importante el enfoque, como les decía al principio de la palabra. No pierdas tu enfoque, no pierdas el enfoque de los ojos de Jesús. Siempre mirá que tus ojos corran hacia el Maestro. Si vos te mantenés enfocado, no te vas a perder. Y justamente Hebreos 12:1 nos dice que corramos con paciencia esa carrera, que tengamos
que lo hagamos sin prisa, pero sin pausa, dice la canción. Dice, ¿tenés una palabra de Dios para tu vida? ¿Te han profetizado? ¿Arde en tu corazón un llamado mayor a lo que estás viviendo hoy? Excelente. Gloria a Dios por lo que está sucediendo. Pero recordad que Jesús, Él esperó hasta que el Espíritu Santo descendió sobre Él y hubo una habilitación del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, para comenzar a funcionar. Si esto hizo el Señor, ¿cuánto más nosotros? Esperemos, ¿sí? Quiero hacer una síntesis de todo esto que he hablado. Dice, movernos en obediencia. Cuando nos movemos en obediencia, las dificultades son parte del proceso. No te angusties porque la respuesta y la solución van a venir incluidas con ese proceso. Espera que llegue la habilitación divina y luego cosas extraordinarias acontecerán, cosas que ojo no vio ni oído yo, dice Corintios 2:9, 1 Corintios 2:9. Ahora bien, una vez que estás, esto también es importante porque muchas veces pensamos, Señor, ya lo logré, ya llegué a lo que quería ser parte del discipulado, quería compartir la ofrenda, quería predicar, quería salir a evangelizar, gente se convirtió, adoré, aprendí a tocar el instrumento. La ambición que cada uno de ustedes tenga, supongan que ya lo alcanzaron. Pero ahora llega la parte más importante y más difícil, es el mantenerse, es el enfoque, nuevamente, es el enfoque, es el mantenerse. Porque puedo llegar a mi meta, pero si me desenfoco, todo lo que hice antes se perdió y no valió de nada. También durante esta semana recordaba una frase que dice que no importa cómo comiences, sino cómo termina tu historia. Es más importante, no importa si fuiste al principio, estabas de gloria en gloria. Muchas veces sucede así. He conocido pastores que estaban allá arriba, eran lo máximo, y su corazón se envaneció, se perdió y se olvidaron de quién era el sustento de su ministerio, y su corazón se apagó y se perdieron. Pero ¿cuántos otros más llegan sobre lo último de su vida, reconocen a Jesús como su Señor, su Salvador, lo hacen parte de su vida y lo sirven? Y a pesar de que robaban, que mataron, que adulteraron, que hicieron cuánta chanchada uno sabe, aunque como dijo Ricardo, estaban en la cochina miseria, se tomaron de la mano del Señor y Dios los puso en lugar de honra. Por eso no importa tu pasado, no importa de dónde Dios te sacó, no importa el padre, la madre que hayas tenido, no importa tu historial, no importa tu pasado, no dejes que el pasado se enseñoree de vos, porque el pasado es la voz del miedo hablándote para traerte, poner grilletes en tus pies para no dejarte avanzar. Entonces, cerrá la boca del miedo y empezar a enfocar tus ojos en Jesús y vas a poder escuchar la voz. Amén. Y miren, esto acá está el sustento de la palabra. Dice, pero al ver, verso 30, este es Pedro, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vuelvo a leer nuevamente, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Cuando te desenfocas, él estaba mirando a Jesús, qué hermoso que es Jesús. Cuando él estaba mirando a Jesús, él se mantuvo enfocado. El miedo desapareció y sin darse cuenta él estaba caminando sobre lo imposible, sobre las aguas. Pero en un momento empezó a escuchar otras voces, las voces del viento, ese viento impetuoso que empieza a sacudirte, empezás a ver a tu costado las olas gigantes y de repente perdió el enfoque, dejó de ver a Jesús. Miró sus pies, se dio cuenta de dónde estaba y se hundió. A pesar de ser un hombre de pesca, el miedo lo acobardó y lo hundió. Se metió al fondo. No importa cuánto sepa, cuando el miedo se apodera de vos, no servís para nada, te quedás paralizado. No importa, por eso la importancia de enfocarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si mis ojos están puestos en Él, yo estoy seguro. No importa el valle, la dificultad en la que me encuentre, no importa cuántos sean los que me rodeen y quieran comer mis carnes para verme tropezar. Él está en medio, delante mío, y Él es el que va a batallar por mí. De Él la Cuando el miedo nos invade, nos paraliza, mata la fe, comienza a sembrar duda en nosotros, y cuando la duda nos invade comenzamos a hundirnos, y a pesar de que sabemos dar manotazos en el agua, nos hundimos igual. Y bueno, luego conocemos que Jesús le dice, lo reprende y le dice, hombre de poca fe,
Jesús lo corrige en ese momento, pero a mí me gusta imaginar ese suceso no como hombre de poca fe, retándolo mal, sino riéndose, porque de todos los que estaban arriba de la barca, solamente un loquito se atrevió a salir y a enfrentar a ese fantasma. ¿Sí? Cuando el miedo nos invade, hace que esos fantasmas comiencen a hacerse realidad en nuestra vida. El día martes compartíamos justamente esto, que como dice Job, dice, lo que temí me sobrevino. Entonces eso quiere decir, para los que no estuvieron, que cuando uno tiene miedo, el miedo se apodera de uno y comienza a hacerse una realidad. A mí me gusta, no sé si han visto las crónicas de Narnia, la película El viajero del alba, dice que cuando se encontraban justamente en el mar, no podían tener miedo en su corazón, no podían pensar en cosas malas, porque eso que le daba miedo se convertía en realidad. Y entonces uno de ellos tuvo miedo. ¿Y qué tenía miedo? A las bestias marinas. Entonces, ¿qué sucede? En el momento exacto en que él tuvo miedo y confesó con su boca que tenía miedo que un monstruo saliera, salió una serpiente gigante para comerlos y devorarlos. Así es el miedo. No existe, no está, es simplemente una ilusión, es algo que está ahí para detenerte. Y es uno el que le da legalidad y autoridad para que señoree sobre nuestro corazón. Por eso, si el enfoque está en Jesús, esos miedos se desaparecen y se esfuman, ¿sí? Y para todos aquellos que se sienten igual que Pedro, que se identifican, Señor, yo di el buen paso, seguí, te creí, pero fallé, me hundí, me encuentro con el agua al cuello, siento que estoy más para ahogarme que para correr sobre las aguas. Quiero decirte y traerte consuelo, dice, no seas tu propio verdugo, no te juzgues, no te maldigas por haber fallado. Volvé una vez más a subirte a la barca, volvé a intentarlo una vez más, recuerda, y esto dice el Señor, dice, recuerda, el Señor va delante tuyo y no te dejará ni te desamparará, Él te cuidará y Él te ayudará. Eso, para los que quieren anotarlo, busquen Josué 1:5 y Salmos 27:10. Esa palabra trae aliento. Saber que realmente Jesús está con nosotros. Él es nuestro ayudador. Él es el que va delante nuestro. Dice, el Señor te dice, una vez más, y esto no es un Señor te dije como que si el Señor me hubiera hablado en este momento no lo hubiera olvidado. Su palabra es viva y eficaz. Dice que las Escrituras son su palabra, escritas e inspiradas por Él. Y dice, el Señor te dice, vuelve a intentarlo, no dudes, yo estoy contigo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir en esta hora, Señor, yo sé que tú estás conmigo? Señor, tú estás conmigo. En medio de mi dificultad, tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo, tú peleas conmigo. Y para dar aliento y ya concluyendo, quiero que piensen en esto que también ya se los dije. Recuerda, 12 eran los que estaban en la barca, pero solamente uno fue el que se atrevió a salir de ella y caminar sobre las aguas. Y solo de él, de ese valiente, habla la historia. El resto no se dice nada de los que estuvieron ahí. Simplemente estuvieron para el final para decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios. El resto va a estar para testificar de lo que el Señor hizo en tu vida, cuando vean a Dios glorificarse. Pero es necesario que te atrevas. Si fallaste, no importa, seguí adelante. Lo que importa es que corras a los brazos del Maestro. Pedro hizo algo loco, o sea, lo asombroso no es que haya caminado sobre las aguas, sino que caminó en las aguas, pero para encontrarse con el Maestro. No corrió para salir corriendo a la orilla y buscar refugio, sino que su refugio venía en los brazos del Padre, del Maestro. Así que, si estás enfocado, sabes en dónde está tu sustento y en dónde está tu paz. Amén. Y dice, y sigo leyendo, dice, solo de él habla la historia, esto es el verso 33, entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Querés ver cosas extraordinarias suceder en tu vida? ¿Querés ver realmente la grandeza de Dios que acontezca sobre tu casa, sobre tu familia? Entonces lo que tenés que hacer es tener una fe que sea extraordinaria, una fe acorde a lo que querés ver, dice. No seas tibio, no seas mediocre, no seas uno más del montón, no seas un calientabanca, como me decían los maestros. Ustedes no están acá para calentar un asiento, ustedes vienen acá a aprender, a ser instruidos, para crecer, para avanzar, porque hay
dice su palabra que la mies es mucha y los obreros pocos. Es necesario que te instruyas, que te nutras, que te fortalezcas para salir de esa barca e ir en pos de aquellos que te necesitan. Dice Deuteronomio 28:13, te he puesto por cabeza y no por cola. Eso es lo que te dice el Señor nuevamente, te afirma, no te tengas en poco. Recuerda que el Señor te puso delante, no te pongas en poco, no importa lo que los otros hablen de vos, lo que las circunstancias te digan de vos, vos estás en lugar de honra, el Señor te puso delante. El Señor dice que tomó lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Amén. ¿Cuántos van a ser esos que se van a dejar utilizar por el Señor para avergonzar a este mundo y decir, Señor, aunque el mundo me menosprecie, Señor, en tus manos puedo conquistar lo imposible, puedo caminar sobre las aguas y señorarme y aquello que para otros es imposible, solamente en tus manos yo puedo hacerlo. Amén. Y quiero cerrar con este fragmento de una novela que encontré, me gustó, y de hecho fue también parte de lo que inspiró este mensaje. La novela se llama La partida, de Miguel Delibes, y el fragmento es una conversación entre un nene y su papá. Y el nene le pregunta, dice, ¿por qué si uno sabe nadar, flota sin moverse? Y cuando uno no sabe, se hunde. Y el padre le respondió, el miedo pesa, hijo, el miedo pesa. El miedo pesa, hermano. El miedo hace que te hundas. La fe de Cristo te eleva y te hace caminar sobre el vacío. Cerremos nuestros ojos en este momento. Así, pónganse de pie los que quieren. Señor, si quieren mostrarte, estás en su presencia y libertad para hacerlo. Cada uno búsquelo conforme a lo que siente en su corazón. Pero este es un lugar